Bienvenidos a SDP Mañana. Hoy tengo una invitadaza, una mujer joven que ha sido destacada en todo lo que ha hecho, y se trata de Luisa María Alcalde Luján, una de las figuras más destacadas de la nueva generación de liderazgos en la política mexicana. Es abogada egresada de la UNAM y con estudios de posgrado en la Universidad de Berkeley. Inició su trayectoria en Morena desde sus primeras etapas como movimiento social. A lo largo de su carrera ha asumido responsabilidades de alto nivel a edad temprana, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde impulsó la mejora de las condiciones laborales, y posteriormente la Secretaría de Gobernación, convirtiéndose en la mujer más joven en encabezar la política interior del país. En septiembre de 2024 fue elegida presidenta nacional de Morena, siendo la segunda mujer en liderar el partido. En esta nueva etapa combina su experiencia política con una visión enfocada en la justicia social, la cercanía con la ciudadanía y el fortalecimiento de la participación de las mujeres y los jóvenes, con el objetivo de consolidar el proyecto de transformación del país. En esta entrevista buscamos conocer a la dirigente, a la militante y a la mujer detrás de la trayectoria política. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, que tengan este espacio, está padrísimo, me da mucho gusto volver a verte. Gracias, muchas Después gracias. de verte cada semana. Muchas gracias. Quiero preguntarte en primer lugar, ¿quién es Luisa Alcalde, más allá de todo lo que acabo de decir, que es una gran trayectoria política? Ah, caray. Bueno, como bien señalas tú, he sido una mujer que desde temprana edad, desde joven, se empezó a involucrar en la política, digamos, con mucho interés en la cosa pública. Me acerqué mucho al movimiento que encabezaba el presidente López Obrador desde el desafuero. Yo creo que para muchos de nosotros que nos tocó vivir a esa etapa de jóvenes, el momento en el cual se puso en evidencia que había quienes se sentían dueños de este país que no tenían en mente permitir la posibilidad de pensar que este país pudiese cambiar, nos sacudió. ¿Pero qué edad tenías tú en el desafuero? Fíjate, yo cumplí 18 años en 2006, porque por primera vez voté por el presidente López Obrador. Fue la primera vez que fue en la boleta y yo cumplí 18. Entonces, el desafuero fue en 2004, tenía 16. ¿Sí? 16 años. También hay que, hay que tomar en cuenta que yo venía de una familia ya de izquierda. Mis padres, Berta Luján y Arturo Alcalde, toda la vida se dedicaron a la defensa de los trabajadores en el Frente Auténtico del Trabajo. Ahí se conocieron los dos chihuahuenses, pero se conocieron en el FAT. Y el FAT es esta organización independiente que se ha dedicado, todavía existe, se ha dedicado a capacitar a trabajadores, a obreros, para que se puedan defender, para que se puedan organizar a través de sindicatos realmente independientes que vean por sus derechos y así poder mejorar sus condiciones laborales. Entonces, en ese contexto es que yo crecí yendo a todas las marchas del 1 de mayo, crecí escuchando contrato colectivo, huelga, en fin. Entonces, en ese mundo ya muy de izquierda y muy también de la lucha por la mejora de las condiciones. Luego mi madre conoce a Andrés Manuel en toda la etapa del TLC, donde cuando se firma el TLC, que hubo como muchos planteamientos de cómo lograr que eso no fuese un desequilibrio para nuestro país, sobre todo en el tema del campo y precisamente también en el mundo del trabajo. Entonces, en ese contexto se conocen. Luego, cuando Andrés Manuel se vuelve ya jefe de gobierno, la invita al gabinete como contralora. ¿Qué es la contralora? Lo que es la función pública actualmente. Como era una persona que no había estado en partidos políticos ni en la política como tal, era como
una mujer reconocida por su autenticidad, por su honestidad, y podía hacer como un buen control sobre la honestidad del gabinete. Entonces, ella inicia desde el 2000 con él, y obviamente, pues en la familia, en el núcleo familiar, pues se hablaba mucho del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando viene el desafuero, pues olvídate, toda la familia, mi hermana y yo, a todos nos toca involucrarnos de manera mucho más activa, saliendo a las calles. Obviamente estuvimos en aquella histórica movilización, no sé si te tocó estar, pero ha sido probablemente esa y la de la portada del libro Gracias, han sido las dos movilizaciones. Sí, y además son más grandes. Más grandes y más conmovedoras que me ha tocado estar en toda mi vida. Entonces, los recuerdos de tu infancia van sobre los derechos de los trabajadores. Mucho en el mundo laboral. Luego te digo, ya en esta etapa más joven, desde los 16 me empiezo a acercar a lo del desafuero. Luego me toca entrar a la Facultad de Derecho. Justo en 2006 salgo de la preparatoria, entro a la UNAM. Y la UNAM, a ver, yo amo la UNAM. La Facultad de Derecho tiene una histórica, digamos, tendencia, no digo que todos, pero sí hay varios profesores que no necesariamente los diría yo que son afines a nuestro movimiento. Hay varios de derecha, la verdad, así diciéndolo claro. Entonces, muchos de los profesores que me tocó al inicio, cuando yo entré a estudiar Derecho, estaban en contra digamos, del cómo se estaba reaccionando frente al fraude electoral. Recordarás que cuando se viene el fraude, primero es voto por voto, casilla por casilla, hay una exigencia ciudadana, se salió a las calles. Movilizaciones y luego la decisión de mantenernos en el plantón en lo que decidía el Tribunal Electoral. El presidente López Obrador, siendo dirigente, se quedó en el Zócalo a dormir todas esas noches junto con miles de ciudadanos y ciudadanas, precisamente exigiendo una cosa muy sencilla, que se contaran los votos. No era más que eso, se revisaran, que se abrieran las urnas y se contaran voto por voto enfrente de todos, y el tribunal no lo aceptó. Pues mira, justo quiero preguntarte sobre eso. Después del fraude electoral es el gobierno legítimo. ¿Tú qué papel jugaste en el gobierno legítimo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo en esa etapa estudiaba Derecho, entonces no estaba involucrada, digamos, de tiempo completo, porque estudiaba Derecho y durante la etapa que estudié Derecho, primero, la primera etapa estuve trabajando en jurídicas. Estaba un poco como encontrando que a partir ya de estar estudiando como a qué me quería orientar. Luego pensé en orientarme más a lo penal. Estuve trabajando en un juzgado penal, en el juzgado 69 penal de la Ciudad de México, en Santa Marta Catitla, en la cárcel de mujeres. Ahí aprendí muchísimo, fui asistente del secretario de acuerdo. Estamos hablando del sistema penal anterior, que no eran el de juicios orales, nada. No, era todo escrito. Entonces llegaban las detenidas, a mí me tocaba tomarles la primera declaración preparatoria, entonces como que estaba más en lo penal. Pero luego cuando fue pasando el tiempo, es todo este proceso del gobierno legítimo, ya un poco como de perfilándose nuevamente el presidente para elección del 2012. Yo me gradúo en 2011 de la universidad, y ahí es cuando el entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador me invita, porque ya me estaba graduando de Derecho, me invita a que yo pudiera coordinar los esfuerzos de los jóvenes. Todavía no se formaba Morena. No. Estamos hablando de que había la intención, ya era, digamos, un movimiento social mucho más allá de los partidos políticos. No los podíamos enfrascar en lo que eran entonces los tres partidos que apoyaban la candidatura del licenciado. Era un movimiento mucho más grande. Entonces se crea Morena como asociación civil.
Es histórico aquel día, un 2 de octubre, en el Auditorio Nacional, en 2011. Que es un gran discurso el que das en ese De hecho, es la lugar. primera vez que hablo en público. En realidad estaba... No, pues imagínate, me te estrenaste. temblaba hasta el último chino, porque no solamente era de las primeras veces que hablaba en público, sino que era el Auditorio Nacional. O sea, sí, eran 10,000 personas escuchando. Eran 10,000 personas escuchando. Me acuerdo que entonces me dijo el presidente, tú habla por los jóvenes. Y yo así, híjole. Y entonces es un momento muy, la verdad, muy lindo, porque es como el inicio ya de la consolidación de ese proyecto que después decidimos consolidarlo como partido, ¿no? Contrario a lo que ahora vivimos, desde ese momento, bueno, desde el desafuero, se fue construyendo poco a poco el movimiento que ahora vemos como partido político, que es Morena, que también luego me contarás cómo fue la decisión de pasar de una asociación civil a partido, porque mucha gente decía, no, o sea, ¿por qué un partido político? ¿Cómo vamos a hacerle eso al movimiento? Y entonces ya no va a ser lo mismo, etcétera. Pero desde ese momento se fueron poniendo como si fueran piedras, ¿no? De unos cimientos de la transformación. Y desde ahí era casa por casa para cambiar las conciencias de las personas. Sí. Pero tú tuviste ahí un papel fundamental, porque fuiste legisladora. Bueno, antes de ser legisladora, fui coordinadora de jóvenes. Estamos hablando de un momento donde ya empezábamos a acercarnos a la elección del 2012, ¿no? Empieza la figura, ya sabes, de el guapo casado con una artista de Televisa. Con artista de Televisa, ¿no? Este priismo que según esto se empezaba a presentar como renovado, los mismos de siempre. Pero bueno, nosotros empezamos a hacer trabajo de jóvenes. Yo creo que fue muy importante porque era una época donde había mucho apoyo, pero más de gente mayor. Como que la crítica siempre era, ¿y dónde están los jóvenes? Era antes de 132. Sí, ¿no? O sea, antes de que este movimiento se gestara en las universidades, nosotros empezamos con lo que llamamos morenaje, que era Morena, Jóvenes y Estudiantes. Todavía hoy hay varios y varias que estuvieron en esa etapa. Y que Abraham Carro, que es claro, el Instituto de la Juventud, Pati Ortiz. Pati Ortiz, digo, ni te lo nombro porque... Sí, son un montón que ahora forman parte de la transformación y que están mucho más preparados. En todos lados, y eso es lo bonito. Muchos de ellos hoy están en diferentes espacios de toma de decisiones. Entonces fue una generación que nos tocó como empezar a ver, vamos a los estados y vamos a conformar comités, y empezamos a conformar comités en las universidades y luego en los estados, y como que empezó a prender un interés, digamos, de verdad, intenso, genuino, un montón de jóvenes que nos reuníamos en asamblea y a ver qué vamos a hacer, y en fin, muy padre. Después de eso, poquito después, se viene lo del 132, ya más cercano a la elección, que también de alguna manera pues pone en evidencia que había una juventud consciente, crítica, que quería participar y ser partícipe de estas elecciones. Bueno, sabemos que pasa la elección del 2012, nuevamente el derroche, la compra de votos, fue, bueno, lo de Monex, es que no se nos puede olvidar, o sea, repartían monederos electrónicos con promesa de que si gana Enrique Peña Nieto vas a poder cobrar tanto. Una cosa grotesca, o sea, lo que es la compra del voto con todas sus elementos sucedió en todo el país. Y fraguado desde el Estado de México. Fraguado desde el Estado de México con la política rancia priista del Estado de México. Y con eso, y con ese triunfo basado en la corrupción y en la manipulación, inicia el periodo de Peña Nieto. Para esto, como bien señalas, a mí me propone el licenciado que me fuera a la Cámara de Diputados. Yo decía, pero ¿cómo? Ya estaba
después de haber sido coordinadora de jóvenes, me dice, sí, es importante, no existía Morena. ¿No? Y entonces, ahorita ya uno no le gusta ni decirlo, pero pues eran otros 3 partidos los que apoyaban. Todavía hoy tenemos a uno. Tenemos a uno, al Partido del Trabajo, pero bueno, estaba en aquel entonces Movimiento Ciudadano y el PRD, ¿no? Entonces, que en ese momento era Convergencia Ciudadana. Fíjate que no, ya en ese momento ya le habían cambiado el nombre. El caso es que los que pertenecíamos al movimiento, a la asociación civil de Morena, pues estábamos ahora sí como que regados en estos 3 grupos parlamentarios. Pero sin ser, digamos, sin estar afiliados a esos partidos, manera. O sea, siendo como amistosos y entonces... No, porque esos eran como los 3 vehículos que había para que participáramos. Obviamente, por ejemplo, ahí me toca Martí Batres, que después se sale para ser presidente de Morena, sí. Pero él le toca esa legislatura, varios, Alfonso Durazo fue compañero mío, Ricardo Monreal era nuestro coordinador, en fin, fue como esa primera bancada, pero todavía no se conformaba el partido. Ahora, ¿qué es lo interesante de este momento? Imagínate que estamos hablando de que por mucho nosotros hubiésemos sido unos 8 que pertenecíamos a Morena y que estábamos ahí. Bueno, es el momento quizá más duro que vivimos. Por las reformas estructurales. Exacto, es el Pacto por México. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿y por qué después crearon Morena? Yo te digo, por el Pacto por México. Cuando llegó el Pacto por México y llegaron estos corruptos que eran seductores del poder, o sea, la Cámara era nada que ver con ahora. Billetazos, moches, maletas, dispendios, ¿no? Alcohol, mujeres, todo lo que vimos, ¿no? Que era como, la verdad, pues muy grotesco. Muy grotesco y muy de aquella época. Entonces, primero me toca a mí la salida de Calderón, se despide Calderón con una reforma laboral, pues legitimando la subcontratación abusiva, limitando los derechos de los trabajadores. Entonces esa fue así casi su despedida. Y luego viene el inicio de Peña con el Pacto por México y en ese pacto se convence a lo que era el PRD, ¿no? Que era una bancada muy grande. Muy grande. Y entonces, claro, imagínate, parece como el gran conciliador, que ya todas las fuerzas políticas, porque casi lo plantean como si nosotros no valiéramos nada. Acuérdate que es una época donde invisibilizan al entonces líder López Obrador, ¿no? No le daban nada de cobertura en medios, como si no existiera. Y como si lo que existiera fuera el PRD de izquierda, el PAN de derecha y nosotros, y logramos hacer un gran consenso nacional. Y salen aplaudidos y las grandes reformas, y ahí empieza la reforma fiscal, la reforma educativa, la reforma energética. Es cuando al presidente le da el infarto. O sea, en toda esa época donde empezaron a avanzar esas reformas que requerían 2/3 partes, porque había que hacer reformas constitucionales, fue pues ya la ruptura, fue el momento donde se evidenciaron que se habían vendido, que habían cambiado prácticamente de proyecto. Ahí es donde llega el momento, cuando se empieza a ver todo eso, pues que tenemos que tomar una determinación. Y el presidente en una gran asamblea empieza a plantear la posibilidad de crear un partido político. Y decía, bueno, ¿qué hacemos? O sea, o creamos un partido político o nos quedamos como movimiento, pero ya se empezaba a ver la necesidad, porque pues ya la cercanía y digamos el coqueteo, la seducción del poder se había apoderado de quienes en su momento se habían quedado con el PRD. Fíjate que es significativo lo que acabas de decir, porque justo hay personas que no lo saben, y si están muy chiquitos, pues menos, pero el punto es, sin cobertura mediática, sin un peso, yo me acuerdo que era para mí, o sea, en ese momento, y para todos los que me rodeaban, era como Morena, bueno, en ese momento el Movimiento de Transformación le hizo para que
uno a uno sacaran a los diputados que votaron a favor de las reformas estructurales contra los que no, y que explicaban casa por casa qué significaban las reformas estructurales de Peña Nieto y qué le hacían, por qué eran perjudiciales para los ciudadanos. Y yo me acuerdo que había comités que trabajaban gratis, iban y te tocaban la puerta y te decía, ¿tú sabes lo que acaba de hacer el presidente? Mira, todos estos legisladores votaron a favor de las reformas estructurales y estos en contra. Y después, o sea, empezaban las redes sociales y entonces empezábamos a ver en los, ya en Facebook sobre todo, cómo era que estaban destruyendo al país. Y con las redes, benditas redes sociales, pero también el casa por casa ha sido una cosa fundamental en este movimiento. No, fue crucial. A ver, es que lo de las redes en realidad empieza a tomar fuerza después. O sea, después, a mí incluso cuando nos toca lo de morenaje, lo de las redes, no había ni siquiera buena conexión a internet en la mayoría del país, entonces era una cosa muy de ciudad y muy... Entonces, en efecto, hay la gran fortaleza del movimiento que acompañó al presidente López Obrador tiene que ver con esa posibilidad de tener a miles de voluntarias y voluntarios que tocaban puertas. Desde entonces el presidente tenía muy claro que la única posibilidad de transformar y de poder superar a la mafia del poder, ¿no? Era a través de la revolución de las conciencias. Sí. ¿Y cómo podías concientizar en un momento en el que no tenías medios de comunicación y obviamente tampoco redes sociales? Entonces tenía que ser a partir de la organización, hormiga, uno a uno. Entonces, desde entonces planteaba lo de los comités seccionales. Tenemos que tener un comité en los... Eran entonces, ahora son 71,000, antes había 65,000 comités. De hecho, hay un discurso que es de los más bellos de él, en una plaza donde dice que hay que resistir y que hay que hacer comités seccionales, 65,000, y que cada uno tiene que convencer a 10, ¿no? Esa era la... Y desde entonces... La herramienta que fue Regeneración, ¿no? A cargo de Jesús Ramírez, desde entonces era la herramienta a través de la cual pues teníamos nosotros que difundir, o sea, informar. Y, por supuesto, y quizá de lo más importante, es la presencia de él. Él fue en ese momento histórico, digamos, en ese momento que estaba haciendo él, recorriendo todos los municipios de este país, todos. Él estaba todo el tiempo de gira, yendo a todos los municipios, se iba a la principal plaza pública y así llegaron 7, 10. A mí me tocó ser coordinadora de una circunscripción en ese momento, te hablo de 5 estados del norte, y a veces, por ejemplo, me acuerdo San Luis, plaza pública, 7 personas, 7 personas. Como si hubiese 500, 1,000, se paraba. Igual, hablar, y empezaba a llegar el zapatero, el tal, el no sé qué, y empezaban a escuchar, y se hablaba de todo esto, o sea, del avión presidencial, de todos los excesos que empezaron a suceder, ¿no? Entonces, esa época, pues también fue muy importante para el movimiento porque nos empezamos a organizar ya de otra manera. ¿Para qué? Para poder formar Morena, pues había que hacer las asambleas, había que hacer... una asamblea estatal, todavía me acuerdo, de 3,000 personas, llegaba el INE, que aparte, pues estamos hablando del INE en manos de quién, y empezaba a hacerle casi examen a todos los que entraban de por qué veniste, Entonces tenías que hacer esa asamblea y conformar Morena en esos estados, y así fue. Dime la mejor anécdota que tengas con el expresidente López Obrador. Ay... Así una que te haya marcado, que digas, esta me marcó. Híjole, es que no tengo una, de verdad. Es que, a ver, me tocaron diferentes momentos, como en la parte justo de campaña de jóvenes, quizá de los momentos más bellos para mí, o sea, digamos, en esa etapa fue en la Plaza de las Tres Culturas. O sea, esa vez fue así como ese momento con un... lleno de jóvenes, y luego ya más personales, pues en otros momentos, o sea, siendo secretaria de Gobernación, así concluye finalmente, pues digamos, esta experiencia mía con él, y tengo
pues muchas, o sea, no una en específico, pero me tocaron un montón de momentos donde aprendí muchísimas cosas. ¿Cómo era como jefe? Yo también lo tuve como jefe, pero ¿cómo, Sí, cómo bueno, pues era? tú puedes decirlo. La verdad que muy receptivo. Como que siempre parecía esta figura de no, él no escucha a nadie. Uy. Le trataron de hacer esa fama, ¿no? De no escucha a nadie, todas las decisiones las toma él. Y claro que él lideraba todas las decisiones. Entonces era el jefe de Estado, por supuesto Claro, que lo iba a hacer. pero la verdad es que siempre muy abierto a escuchar diferentes opiniones. Siempre me tocó eso verlo al inicio y me tocó eso verlo ya en el gobierno. Siempre, claro, siempre muy claro de cuál era el plan y no era de que cualquiera pudiera estar inventando lo que se le ocurriera, pero en función de ese plan siempre muy abierto a eso, a una construcción muy de conjunto, muy colaborativa. Sí, de consenso. O sea, Muy de justo antes de entrar. Muy de consenso. Muy de consenso. Justo antes de entrar decía yo que yo veía cómo escuchaba con atención lo que decías, ¿no? Y que, o sea, bueno, a mí es que acá le tocó estar cuando te tocaba los miércoles, ¿no? Me tocaba los miércoles. Entonces todos los miércoles tocaba estar en la reunión previa también. Sí, y justo yo te decía, o sea, qué admiración, o sea, que el presidente siendo la figura, ¿no? O sea, la figura y era el presidente. Y que le decía, ¿tú qué opinas? ¿No? Y se sentaba a escuchar atentamente lo que le decías y decía, sí, eso hacemos, ¿no? Y le decía, en ese momento tú eras secretaria de Gobernación y yo creo, o sea, en mi opinión, a lo mejor esto es una indiscreción, pero yo creo que no había otra persona, otro secretario de Gobernación, no me funen los otros secretarios de Gobernación, que escuchara más, porque le decía que además Luisa es muy disciplinada, entonces llevaba ella el argumento jurídico con el que iba, digamos, a paliar una crisis o lo que sea, ¿no? En el Poder Legislativo, en el Judicial, y el presidente era así, o sea, de una pieza y escuchaba y se detenía y no siempre estaba como en la prisa o era lo que yo decía, sino que escuchaba y decidía buscando el consenso. Siempre. Nunca sí. unilateral. Y yo creo que esa era como la base que también nosotros estábamos convencidos, en ese momento como funcionarios públicos, de que lo que estaba haciendo estaba bien, porque el discurso que él daba hacia afuera era el mismo que daba hacia adentro en su equipo de trabajo. Era consensos, democracia. 100%. Entonces era la gente se cero dice, violencia, nada de represión. Así si se quieren quedar ahí un mes, Luisa, ahí se quedan un mes. Pero ustedes abren las puertas de Gobernación, así los tengan que escuchar todos los días. Y nada de que vas y dejas a un funcionario. Tú vas. Lo recibes ahí, estás en todas las reuniones, o sea, siempre en ese sentido, y te daban ganas de ser la misma congruencia, porque él creía en lo que hacía, y entonces tú creías en lo que estabas haciendo, porque estabas siguiendo un líder, sí, moral, sí, político, sí, el presidente de la República, pero él te daba el ejemplo, y entonces a partir de ahí tú podías construir, que eso yo creo que es el legado más grande que tiene el obradorismo, que es la congruencia. Sí, la congruencia, predicar con el ejemplo. Eso es él, ¿no? O sea, y creo que esa es una de las cosas que tú como dirigente histórica de nuestro movimiento, porque sí que lo eres, porque yo pienso que desde que iniciaste tu carrera en la política y siendo congruente con los preceptos en entonces del movimiento como legisladora, pero también como secretaria del Trabajo, que creo que durante tu gestión y al frente de la Secretaría del Trabajo se dieron cambios que nunca antes habíamos visto, primero de un secretario de Trabajo y después en ninguna otra gestión de los gobiernos neoliberales, que fue el aumento al salario mínimo, por ejemplo, la dignificación de los trabajadores, que se fue el outsourcing. Acabar con la subcontratación, las vacaciones, la libertad sindical, cambiamos el modelo de justicia, un montón de cosas, la verdad que fue, bueno, el garantizarle a las trabajadoras del hogar que estuvieran inscritas en el Seguro Social, por lo menos como derecho, todavía falta cada vez más que se implemente, pero sin lugar a dudas fueron varias cosas. Y después te invitan a la Secretaría, o sea, esto ya fue histórico porque además llegas muy joven a la Secretaría de Trabajo. Sí, con 30 o 31 años. Y yo sí tengo que decirlo, de mi vena feminista es, o sea, y llegas con puro líder sindical hombre. Sí. ¿No? Y digamos, de otra generación. ¿Cómo fue ese acercamiento tú, o sea,
llegando y decir, no, pues ahora las cosas van a cambiar y ahora van a ser así y vamos a ver por los trabajadores como nunca antes. Sí, yo creo que, a ver, como bien dices tú, era un ambiente muy masculinizado. Masculinizado, sí. Lo sigue siendo, cada vez un poquito más, empieza a haber más mujeres, líderes sindicales, empresarias, pero pensando en la Secretaría del Trabajo, que en realidad estás entre dos mundos, entre el mundo de los trabajadores y los sindicatos y de los empresarios. Tienes mucho también diálogo con ellos. Entonces, en realidad de los empresarios, la gran mayoría también hombres. Entonces, creo que pues fue muy interesante porque bien señalas tú, el presidente López Obrador tenía clarísima la agenda en favor de los trabajadores y tenía claro que había que conseguirlo también a través del diálogo, fíjate, o sea, era como, vamos por lo del salario mínimo, pero hay que convencer a los empresarios, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, Slim ya en su momento decía, se tenía que subir el salario mínimo y desde entonces él lo apoyó, pero con los propios empresarios, desde el primer incremento, que si no mal recuerdo fue de 20%, o sea, lo fuimos aumentando, desde el primer incremento lo hicimos en consenso con los empresarios, o sea, por unanimidad sacamos los acuerdos en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y era muy bueno, muy eficaz el presidente a partir de que ya se ganó y pues ya se sabía que iba a transformar, o sea, de tratar de explicarles por qué era importante que acompañaran y por qué no les iba a afectar. Al final logramos convencerlos y ellos lograron también quitarse esas arañas y esas telarañas de la cabeza y también ver que en efecto no solamente no les había afectado, sino que les estaba ayudando, porque mayor poder adquisitivo, porque empezaron a estar más contentos los trabajadores, a ser más productivos. Entonces, empezó a generarse una sinergia buena, como de avance. O sea, de a partir de decir, bueno, ya ni modo, ya sé que pues ya no va a ser igual que antes, donde yo hablo y yo digo, el incremento por abajo de la inflación. No, eso ya se acabó. Todavía hubo intentos, pero se avanzó con eso, también con la reforma laboral, que fue muy importante, o sea, acabar con los contratos de protección, implementar el voto libre y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes. O sea, como que había muchas cosas en el mundo sindical que había que romper a partir de una reforma. También ayudó que en el TEMEC había un elemento importante en materia laboral, pues que también le decía a México, oye, tú necesitas hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, avanzamos también con los sindicatos y los empresarios en esta reforma, cambiamos el sistema de justicia a juicios orales más cortos. Estamos hablando que antes los juicios laborales duraban 10, 15 años, se instalaron los centros de conciliación que ayudaron a agilizar mucho. Eso también en realidad ayudó, pues no solo a los trabajadores, también a los empresarios, porque luego se veían envueltos en juicios eternos que acababan también ellos pagando mucho. Entonces, eso ayudó en las dos figuras. Y luego fue muy importante lo de la subcontratación. Insisto, el presidente también siempre hagan un grupo. Bueno, me acuerdo que nos reuníamos con él y estaban los empresarios y estábamos nosotros y decían, vamos llegando a consenso. No podemos seguir con estas figuras. Se tiene que entender así. ¿Cómo sí? Entonces fuimos avanzando, por ejemplo, en cómo lograr que se pagara el reparto de utilidades. El PTU se olvidó, que era un derecho, pues, casi era un invento, ¿no? No se cumplía. Entonces, que justo vamos a la otra crisis que fue, bueno, más bien no es una crisis, sino es un abuso, que justo ese reparto de utilidades es por lo que en este momento también Salinas Pliego debe impuestos, porque reinvertía las utilidades de sus trabajadores. O sea, el punto es eso. Sí, y había ahora mucha simulación, o sea, ¿qué es lo que muchas veces hacían? Claro, no reconocer que eran utilidades y entonces acababan, pero en los esquemas de subcontratación lo que hacían es tener una empresa, ¿no? Que en realidad era la prestadora, era la que contrataba, pero era pura fachada, y
esa no generaba utilidad. Entonces, donde yo estaba registrada, que no era la verdadera empresa donde yo trabajaba, pues esa no genera utilidad y no me pagaba nada. Entonces, cuando tú tienes que reconocer a los trabajadores en la empresa en la cual tú trabajas, entonces se tiene que reconocer esas utilidades, se tienen que repartir. Entonces, avanzamos mucho en el reconocimiento de los verdaderos empleadores y luego en el pues garantizar su formalidad en el seguro social y luego en el reparto de utilidades. Entonces fue muy importante esa reforma, pero fíjate cómo también, y estuvimos en una mañanera, lo firmamos en una mañanera también con el sector empleador. Es más, hoy la gran mayoría que estuvo en ese momento, y te digo en general, aceptaron porque decían, hay muchos abusos y hay muchos donde juegan de manera desleal y si yo sí reconozco los derechos de los trabajadores, el de enfrente no, y si se permite, pues para mí me está generando un problema. Entonces, eso también ayudó. Avanzamos en las vacaciones. Éramos uno de los países con el menor número de días de vacaciones. Avanzamos con lo de trabajadoras del hogar, avanzamos también en lo de trabajo infantil. Entonces creo que hubieron como... Y luego se dejaron algunas cosas ya avanzadas, ya de mesas de trabajo, ya desde entonces estábamos planeando lo de 40 horas y lo de plataformas, que eso ya después se consolida con la llegada de la presidenta. Pero ya llegaremos ahí. Mira, yo quiero preguntarte cómo das el paso a la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo es el paso de que tú eres secretaria, digamos, una de las más destacadas del gabinete del presidente López Obrador, y que más trabajo realizó durante su gestión, y de pronto te dicen, vas a la Secretaría de Gobernación? Pues así, un día me habla Laurita, ¿no? Te anda buscando el presidente, que si puedes verlo, pero tiene que ser ya, así tiene que ser mañana. Me acuerdo que lo fui a ver estaba en una gira del Tren Maya, entonces fui, creo que en Cancún nos vimos, o sea, te tocó bueno irte a Cancún. Ay, bueno, de ida y vuelta, o sea, fue así como, y entonces, ahí ya hay que recordar que quien era secretario de Gobernación era Adán Augusto, y él ya estaba en la idea de irse a la contienda de Morena. La contienda interna. Entonces, él ya iba a salir de Gobernación prácticamente, y me habla y pues cuando así, a ver Luisa, ven, quiero invitarte a que te vayas a la Secretaría de Gobernación. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Dijo, sí, toma en cuenta que, fíjate lo que me dijo, toma en cuenta que es una función muy parecida a la de la Secretaría del Trabajo. Es muy, muy de consensos, muy de hablar con diferentes grupos, mucho de coordinación, y obviamente ya sabes, es una figura muy importante, es la segunda del presidente, y pues ya yo dije, o sea, obviamente me sorprendió, ¿no? Pues estaba joven, o sea, no, aunque ya había tenido la experiencia de los 4 años de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Pero siempre, pues la Secretaría de Gobernación es la Secretaría de Gobernación. Porque se dice fácil, pero ¿quién es el secretario de Gobernación? Se encarga de la política interna del país. O sea, todo. O sea, todo. O sea, es la relación con los gobernadores, con los poderes de la Unión, entonces con el Poder Judicial, que era un Poder Judicial, digo, pues todo lo que nos tocó vivir, ¿no? O sea, fue una época muy de crisis, donde Piña era la presidenta de la Corte. Con los congresos locales, con los congresos federales, y también mucho tiene que ver con la conflictividad cotidiana, ¿no? Entonces, manifestaciones, pero también circunstancias no solo de seguridad, sino también lluvias, grandes lluvias. Sí, porque está la Dirección de Protección Civil en la Coordinación de Protección Civil en Gobernación. Y eres parte del gabinete Derechos de seguridad. Humanos, migración. Migración, o sea, está todo en tu área, entonces como que tiene que ver con todo, pero pues sin duda es una función muy, muy intensa. Ahora, imagínate lo que yo sentí, que era ya, pues ni 2 años, casi 2 años, un poquito menos de 2 años, pero eran los últimos 2 años, sí. 2 años del presidente López Obrador. Entonces, yo que venía como acompañándolo de tanto tiempo, pues como concluir su carrera política, yo pudiendo
estar cerca, tan cerca como en la Secretaría de Gobernación, fue un privilegio. Sí, por supuesto, porque además tú eras la representante, es la segunda a bordo, eso es verdad, pero tú significabas en ese momento la representante del presidente en todos lados. Así es. Entonces yo creo que para los que nos están viendo y escuchando, justo eso es ser el secretario de Gobernación. Por eso es tan importante para las mujeres de este país que sepan que pueden, o sea, que pueden llegar así, ¿no? De lejos en su carrera, que pueden ser lo que quieran ser. Y es una, yo siempre digo, tú eres muy disciplinada, pero además la presión inmensa que tienes de todo un país, porque el presidente, por supuesto que es el presidente, pero tú te encargabas de absolutamente todo lo que tenía, o sea, la orden que bajaba era la orden que tú tenías que ejecutar con absolutamente todos los sectores, y precisamente era eso, era el legislativo, el judicial, el sector empresarial, y porque pues siempre hay problemitas por ahí, ¿no?, que se tienen que llegar a consensos, y en general, o sea, bajar el mensaje a la población también era muy importante de comunicar, y yo ahí quiero también destacar tu forma de comunicar en la Secretaría de Gobernación, ¿no?, que se salió del molde. O sea, ya era para que todos entendiéramos qué estaba haciendo la Secretaría de Gobernación y por qué estaba actuando de tal forma en un conflicto social, como decías, una manifestación, por qué... El tema de desaparecidos, El tema de cosas así importantes que destaco. Uno, nos tocó acompañar al presidente y vivir todo lo de Otis, lo de Acapulco, ¿no? Nos tocó coordinar todos los esfuerzos de todas las dependencias, todo el tema de desaparecidos también, que era un poco como aclarar. Hoy sigue la presidenta con este esfuerzo de a decir qué está sucediendo, ¿no? Porque había como mucha manipulación de información, entonces, ¿qué es lo real? ¿Cómo se está atendiendo? Hicimos una estrategia masiva, casa por casa, porque el presidente decía, tenemos que ir a todas las casas, hasta no encontrar al último, temas complejos, Ayotzinapa, ¿no? Entonces, creo que es una secretaría compleja, pero también es una oportunidad de ver todo lo que es México. Y también de acompañarlo, porque me tocó acompañarlo pues a un montón de giras, ¿no? Al final de su gestión. Pero después de eso sigue tu carrera. Y entonces tenemos la elección del 2024 en donde gana la presidenta. Bueno, primero la elección del 2024, estando en la Secretaría de Gobernación, que yo creo que fue, fíjate, nomás para que te des una idea, apostaba a la derecha y así, incluso el propio INE, porque empieza a permear, ¿no?, la idea de que va a ser súper violenta la elección, se van a quemar casillas. Entonces estamos en estado de alerta. Estado de alerta, cuarto de guerra. ¿Y qué cuarto de guerra me refiero? Que es este espacio donde pues estás alerta de todas las dependencias. Llegaba el día de la elección, ¿no? El día de. Y entonces iniciamos. Y así fueron pasando las horas y pues siempre vas llevando a ver los reportes, qué está pasando aquí. Hay un lugar donde tienes pues incluso las pantallas, que está la Guardia Nacional, Marina, Sedena, todos. Obviamente la Secretaría de Seguridad Pública, tienes contacto con todos los gobernadores, estás en contacto en diferentes momentos para tener reuniones. Están pasando las horas. No pasa nada, más que la gente votando. La gente feliz saliendo a votar. Un incidente por ahí que una persona en la fila le dio un infarto, pero pues de forma natural, una ambulancia. Nada, siguen pasando las horas, la gente sigue saliendo, muchísima participación. ¿Cómo viviste eso? Porque además decían, no, la gente no va a ir, no sé qué. No va a salir a votar, tiene miedo, hay estados donde hay estado de sitio. No. Una jornada ejemplar. Sí. La gente salió a votar de manera decidida, masiva. Y luego, pues ya que te digo, mira, hasta se me pone la piel chinita, porque pues concluye esa jornada con la gran noticia de que llegamos a tener no solo la primera mujer presidenta de nuestro país, sino que iba a ser Claudia Sheinbaum Pardo. A mí me había tocado conocerla, obviamente no solo como figura siendo jefa delegacional y después jefa de gobierno, sino que pues me tocó durante el movimiento, ella fue parte de este movimiento,
nos coordinó en diferentes momentos, era coordinadora, por ejemplo, de la campaña de 2012, entonces a nosotros nos coordinó todos los eventos de jóvenes. Un mujerón. Hoy ya la gran mayoría puede, es capaz de identificar quién es Justo ella. estamos cerrando el año con un 74% de la aprobación de los ciudadanos a la presidenta. Valiente, trabajadora. Si tú piensas que yo soy ordenada, como dijiste ahorita, que era muy disciplinada, no, hombre. Ella, o sea, quítate que ahí te voy, excelente. O sea, de verdad te digo. Entonces, pues imagínate, va concluyendo ya junio con una jornada como esta, que es ejemplar, histórica, y la gente feliz, ¿no? O sea, porque al final ese era el punto, o sea, la gente estaba feliz de ver que la transformación iba a continuar. Y luego se da ya esta transición histórica, que por cierto la presidenta presenta un libro, escribe un libro de lo que fue una transición histórica, que no se había dado nunca, ¿no? Y creo que los aspectos de ese libro son bien bonitos, porque la presidenta dice, sí, yo soy la jefa de Estado, pero él me enseñó, ¿no? Y entonces nunca nos vamos a separar. O sea, el movimiento tiene que estar unido siempre, porque así nacimos y así vamos a continuar. No, y ahí los dos eran la presidenta electa y el presidente, ¿no? Y entonces es cómo se van acompañando en todas las giras para irle mostrando pues todo lo que se avanzó, pero también pues qué es lo que sigue, ¿no? Hasta dónde se quedó ese primer piso de la transformación. Y continuar con ese legado histórico, pero también ahora, o sea, y aprender de él, pues sí. Imagínate, ya con en ese momento 5 años y medio de experiencia, más todos los años de experiencia que de tenía lucha. Trabajando junto a él. Bueno, ahora te vas de presidenta, y luego, eres electa. Exacto. Bueno, y luego en esta, lo anterior pues es de designación, ¿no? Y aquí había que pasar un proceso de elección. Como tú sabes, en Morena el presidente, la presidenta y todo el CEN se elige por el Congreso Nacional y luego con el Consejo Nacional. Bueno, pues en septiembre iba a salir el presidente el 1 de octubre, es cuando inicia la presidenta. Entonces, previo a eso se dio este Consejo Nacional en nuestro movimiento y yo opto por regresarme al partido. Y digo regresarme porque de alguna manera pues inicié estando en Jóvenes, no dentro del partido, porque no había partido, ya lo hablamos, pero bueno, en la organización más vinculada a Morena. Y entonces decido regresar, postularme como presidenta, una buena aceptación, porque pues conocía a varios, ¿no? Que venimos de muchos. No, yo creo que una de las caras más conocidas de Morena es Luis Alcalde, precisamente. Sí, entonces como que se tomó bien y yo estaba contenta, como que al principio decía, pues vamos a ver cómo se toma, y empecé a ver que había como buen ánimo y dije, adelante, y ya, y finalmente se vota en septiembre, pero ya a partir del 1 de octubre pues ya tomo posesión como presidenta de Morena. Entonces vuelves a la raíz. Entonces vuelvo a la raíz, ya llevo un año y qué, pues si estamos cerrando el año, 1 año, 3 meses al frente del movimiento, feliz de regresar a los estados, de encontrarme nuevamente con la militancia, feliz de estar hoy metida en la parte organizativa, es otro Morena, o sea, nada que ver, somos millones ahora. Bueno, tan somos millones que acabamos de llegar a la meta 10 millones de 10 millones de afiliadas y afiliados. Y claro, ahora ya todo el mundo lo normaliza y es como de, 10 millones, sí, claro, ya lo han dicho varias veces. No, ser capaces de tener un movimiento en donde 10 millones de almas libres quieran pertenecer por el simple hecho de formar parte de esta transformación, es una hazaña que solo con el liderazgo del presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo logran, digamos, eso, ¿no? Esa cohesión. Cohesión, esa mística. Entonces ha sido muy padre, estamos en la campaña de
de afiliación, ya por concluirla este año con los 10 millones. Y luego, un poco regresando al origen, la conformación de comités. Yo me acuerdo muy bien que antes de que se fuera el presidente López Obrador, yo ya sabía que me iba a Morena, y hablando un poco con él le decía, ¿y qué opina? O sea, deme algunas recomendaciones de qué cree que es lo más importante hacer en Morena. Y justamente me planteó que lo más importante era hacer los comités seccionales. Me dijo, no hemos hecho los comités en cada una de las secciones electorales del país. Se habló del tema de la afiliación, luego lo hablé con la presidenta decía, sin lugar a dudas hay que consolidar la organización. Luego pues ellos ya tomaron, ya la presidenta una vez que tomó posesión, pues se ha encargado del gobierno y a nosotros nos ha tocado a esto que es el partido, que es una parte y así se entiende, y por eso también ha sido pues muy gratificante, que es al final el acompañamiento, el respaldo a la presidenta, pero también la consolidación de nuestra organización. O sea, nuestra organización es inmensa, pero sin duda necesita cimientos, o sea, necesita uno que permitiese haber esa participación más plural abajo, de pertenecer, pero también de formar los comités. Y ya que los conformamos, ahora viene la parte también complicada, mantenerlos vivos, que puedan participar en la toma de decisiones, en la formación política. Que es parte de la transformación de las conciencias, o sea, de la revolución de las conciencias, porque justo los comités seccionales son, digamos, en las colonias, ¿no? Estás cerca de tu compañero, compañera, vecino, vecina, y entonces ahí es donde inicia la democracia. Por consenso van a elegir cómo se van a organizar. Sí. Y después puedes pasar a elegir, digamos, a tu representante o, digamos, popular. Ya viene un proceso electoral. Es un núcleo muy pequeñito, para que nos demos cuenta de la inmensidad. Tenemos 71.500 secciones electorales. Entonces hoy ya llevamos 60.000. Estamos por concluir en enero del próximo año. Y tiene que ver con eso. Como bien dices tú, se llaman comités en defensa de la transformación. Entonces, defienden la transformación en su territorio, con sus vecinos, los informan, les dan el periódico, pero no dejan que permee la manipulación. Porque hoy estamos viviendo en tiempos donde la derecha, que no tiene ninguna autoridad moral, lo único que sabe hacer es mentir, es la calumnia y es la manipulación en redes. Les vinieron con el cuento unos supuestos expertos, que quién sabe cuánto les han de pagar, pero una millonada, seguro. Te aseguro, ¿no? De estos especialistas que han estado en otros países, donde ya saben, según ellos, la receta de cómo desestabilizar un gobierno e implementar un gobierno de derecha, y te presumen, yo ya estuve en Argentina, yo ya estuve en Brasil. Ahora probablemente dicen que en Chile, vete tú a saber, pero dicen, se me sé la receta. Y vinieron con ese cuento, obviamente aquí pactando con la oposición, y obviamente lo han intentado. Digo, lo vimos con la marcha de la Generación Z, hubo una cantidad de bots y millones de pesos invertidos en amplificar una realidad alterna, si según esto, una juventud inconforme que saldría de manera masiva en todo el país, derrocar al gobierno, no estaban ni claros los argumentos. Y bueno, vimos en qué finalmente se tradujo eso, porque pues, era pura mentira, pura amplificación en redes, con robots, con gente que no está ahí, robots de aquí, de todas partes del mundo, ni siquiera en México, y cuando eso salió a la calle, pues los vimos a los mismos de siempre. Ni jóvenes, los mismos de la Marcha Rosa, pero disminuidos. Ni a partidistas, muy metidos, por cierto, los partidos políticos de oposición y siendo son los que piden una intervención extranjera. Que tienen una intervención extranjera, no entienden la Constitución y nuestros principios elementales de soberanía, autodeterminación de los pueblos, eso nunca lo han entendido. Y yo creo que la política de la presidenta está tan fuerte en este momento que esas campañas de desinformación que se amplifican no funcionaron, porque hicieron una encuesta y en la encuesta salía que la gente pensaba que
eso era una manipulación de redes y que no tenía nada que ver con la juventud indignada, ¿no? Tal cual. Que puede haber, o sea, tampoco descartamos así, no, todo el mundo está contento, no. Hay mucho trabajo por hacer, pero tampoco es estos agoreros del desastre, no, sí, ahora sí, ya se fue Morena del poder y ya la presidenta está acabada, pues sí, tiene 74% de aprobación, ¿no? Pero ese es el punto, o sea, el punto es que ellos lo que no entienden es que no pueden manipular así una conversación en redes y pretender que eso va a impactar y va a pegar. ¿Por qué? Porque aquí no hay ni una juventud ni un pueblo inconforme, ¿no? Al contrario. Es una población bastante consciente de cómo ha cambiado su realidad en 7 años. La gente entiende con mucha claridad que antes los recursos públicos se los robaban y se los repartían entre unos cuantos y que esos recursos hoy les llegan a ellos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus familias, a su madre, a ellos, no a otras personas. O sea, 8 de cada 10 familias recibe un apoyo y son apoyos para que se siga estudiando, son apoyos para reconocer el trabajo que han hecho todos y al final de su vida recibir una pensión a los adultos mayores o las personas con discapacidad. O sea, yo ahora que escuchaba a Salinas decir como, pues no deberían estar focalizados los programas porque los van a hacer flojos. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A las personas con discapacidad que reciben una pensión? ¿O a quién? ¿A los adultos mayores? ¿O se estará refiriendo a los estudiantes de bachillerato que por estudiar se les apoya para que puedan tener útiles, uniformes? ¿O a quién se referirá? Entonces, como que muestra muy bien lo que representan ellos. Y el pueblo de México está muy consciente de eso. Por eso, pues no permeó, fue un fracaso, se evidenciaron y ya no te digo después la marcha que hicieron al día siguiente. No. Yo que estaba en mi comité seccional, que llegaron, no sé, unos 50, les decía ahí, llegaron más aquí de una sección de Coyoacán que toda la marcha que intentaron hacer estos cuates, creo que 3 semanas después, ¿no? Mira, fíjate que justo quiero preguntarte sobre la meta de los 10 millones de afiliados y tú misma decías, suena fácil tener 10 millones de afiliados en Morena, pero pues no es nada fácil. Tú eres la presidenta de esa, digamos, de esa organización de las 10 millones de personas. Tengo 2 preguntas. Primero, ¿cómo se hace para organizar a esas 10 millones de personas? Y después, yo pienso, en lo personal, que Morena está construido por personas ejemplares. Hay muchos ejemplos de ello y de cómo han seguido su vida siguiendo los preceptos de Morena, de por el bien de todos, primero los pobres, la austeridad republicana. ¿Cómo le haces y qué acciones hay dentro de Morena para, digamos, paliar ese tipo de, digamos, negritos en el arroz que aparecen de vez en vez y que ahora incluso están intentando amplificar este discurso de la corrupción en medios de comunicación y en redes sociales, intentando decir, no, ustedes son iguales a los demás, claro, etcétera? Claro. Yo creo que esa es la estrategia de la derecha, ¿no? Es decir, todos son iguales. Al final a ellos les funciona porque pues ellos ya están en el basurero. Entonces un poco que lo que quieren es atraerte hacia allá para decir todos somos iguales. Entonces, y por eso cuando hay algunos, ¿no? Algunas personas que forman parte de nuestro movimiento, algún alcalde, que sale un regidor por aquí, algún legislador o legisladora que no entendió nada de lo que era estar en este movimiento, que quizá en su vida ha leído los 100 postulados morenistas, porque muchos llegaron después y lo entienden, sí. Ni siquiera es una cuestión temporal de es que no iniciaste con nosotros la lucha, no, yo soy de aquellas personas que dicen, pues hay unos que empezaron con nosotros la lucha y se desviaron en el camino. Y no necesariamente pudieron haberse desviado en el camino, la gran mayoría no, pero hay quienes, y hay otros que llegaron después. Entonces no es un asunto de cuándo llegaste, pero sí de entender qué es Morena. Sí. Y sí de entender que en Morena nosotros tenemos reglas, lineamientos, estatutos, pero sobre todo principios. Principios elementales de esta organización. Y que hay que respetarlos. Y que cuando una persona falta esos principios, pues no solamente se daña a él o ella, sino que daña a nuestro movimiento. Tenemos la fortuna de que aunque seamos
millones. Y aunque sean miles los que forman parte de este movimiento representándonos en los congresos, son pocos, pero ha habido, sin lugar a dudas. Entonces tenemos varias, digamos, métodos para blindarnos. Uno es la Comisión de Honestidad y Justicia, donde ahí se puede presentar con claridad una queja para que se pueda proceder. ¿Y cómo se puede proceder? El estatuto lo dice, puede haber amonestaciones privadas, públicas, también puede haber sanciones de, digamos, de suspenderte tus derechos políticos durante un tiempo y hasta expulsión. Okay. Lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, ponen mucho el tema de la persona hoy recluida, quien fuera secretario de Seguridad, lo de la barredora, ¿no? Porque ese ha sido el ejemplo para decir son iguales. Bueno, no, señores. Hablando en general, en términos de impunidad, quien inicia esa investigación es nuestro movimiento. Antes lo que hacían era solapar, esconderlo, echarle tierra, no nos vaya a dañar, no levantar el teléfono. Bueno, aquí no. Aquí hay elementos de que tú tienes relación con el crimen organizado, que cometiste un acto de corrupción, se tiene que investigar y se tiene que actuar. Y si por alguna razón tú, de los 10 millones, te afiliaste a Morena, bueno, pues también Morena tiene la posibilidad de decirte adiós. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí está, mírenlo, hasta sale. No. Expulsado de nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque no tienes el derecho a dañar un movimiento de millones que es y seguirá siendo la esperanza de México. Hay muchas cosas que dice la oposición como... Y justo también es un timbre de orgullo de poner la vara tan alta, ¿no? Entonces, es decir, es que ustedes sí lo tenían en su movimiento, ¿cómo no sabían? Pues no, pero en el momento en el que lo supimos, entonces se expulsa. Sí, tú me ¿no? decías hace rato lo de la bata, fíjate, yo no me acordaba eso que plantea el presidente, pero es un poco eso, ¿no? Ellos están manchados todos de lodo, todos, y pueden andar con lujos y tal, y bueno, vemos, ¿no? O sea, gobernantes, gobernadores que presumen tenerlo todo y a ellos no se les dice nada, ¿no? Y entonces, claro, como nosotros, en efecto, tenemos otro tipo de reglamentos, como austeridad, y eso pues sí implica un comportamiento cotidiano. Entonces, a la gente sí le indigna, y hay que decirlo, ¿no? Ver alguien, algún dirigente o tal, que sí está en primera clase o tal. Entonces, bueno, pues eso. O sea, en ese sentido, claro que se tiene que ser congruente, porque nuestros lineamientos son más severos y se espera más de nosotros. Sí. Porque de ellos no se espera nada. Y tiene una lógica, o sea, la gente dice, bueno, déjenlos, si tienen dinero para que viajen en primera clase, ¿no? Hay políticos que vienen del sector empresarial y no tendría nada de malo que viajaran en primera clase. Sin embargo, o sea, esto tiene una lógica, si tú estás trabajando para el pueblo y el pueblo aún no llega a esas condiciones, ¿por qué tú como representante popular o líder de partido de una transformación haría eso que el pueblo todavía no puede? Uh-huh. Entonces, no. Exacto, que digamos es un ejemplo, pero en realidad no es enfocarnos en eso. En general, cuando se habla de la austeridad y del ajuste a medianía y tal, tiene que ver eso, ¿no? Con un actuar cotidiano sí. Y cuando estás abajo trabajando con la gente, pues no puedes andar con grandes joyas y también por una cosa, porque entiendes una cosa que yo creo que el presidente lo decía muy claro. En este movimiento también entendemos que lo importante no está en las cosas materiales. El lujo barato, decía el presidente. Exacto, en las grandes joyas y sino pues realmente en llegar a ser feliz, estando en paz contigo mismo, porque ayudas a los demás, ¿no? Y porque contribuyes a que este país sea mejor. Y yo creo que un poco, al final, ese es el orgullo del morenismo. O sea, si tú me dices, ¿qué es Morena? Entonces, Morena es el proyecto que sacó a 13.5 millones de la pobreza. Morena es la pensión para adultos mayores. Morena es la beca Rita Cetina y es la beca Benito Juárez. Y Morena es la reducción de la desigualdad, ¿no? Ayer en una conferencia me decían, pero a ver, ¿cómo es eso de la reducción de la desigualdad? Si hay algunas personas que tal... A ver,
eso se mide en todo el mundo. Nosotros tenemos el orgullo de decir que en nuestro país en 7 años 16 veces se redujo la desigualdad de cuando gobernaba Calderón, o que que si bien los más ricos han seguido teniendo ganancias, y la clase media, ahora sale un dato muy importante, por cierto, la clase media en las regiones, quien más ha obtenido ganancias, quien más se ha favorecido es el decil más bajo de la población. Y ahí se traduce todo, por el bien de todos. Primero los pobres, sí, claro. ¿Tú qué mensaje le darías a la militancia morenista? Que yo creo que eso, que nosotros tenemos que mantener, o sea, que todos tenemos una responsabilidad en este movimiento, todas y todos, de cuidarlo. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener esta organización viva, congruente, siempre con los pies en la tierra. Porque si nosotros nos equivocamos, siendo dirigentes o no, incluso miembros de Morena, afiliados, o sea, tenemos una responsabilidad con el pueblo de México. Porque si nosotros de alguna manera, y no es hoy, pero en el futuro, lastimamos a este movimiento, este vehículo de transformación, ¿qué le queda a este país? O sea, cerremos los ojos y pensemos qué pasaría de México si no existiera Morena. ¿En manos de quién dejamos este país? ¿Del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano? O sea, ¿qué significaría eso para las presentes generaciones y para las futuras generaciones? O sea, ¿queremos regresar al pasado para que se regrese el incremento de pobres, a congelar el salario, a los negocios y el gasto superfluo, otra vez que regresen los aviones y los excesos? Entonces, no, nosotros tenemos y formamos parte de una organización que es un orgullo, pero que también es una responsabilidad. Y todas y todos me parece que tenemos que hacer conciencia sobre eso y cuidar mucho a Morena, porque es cuidar el legado del presidente López Obrador y es, por supuesto, que cuidar también a la hoy presidenta de México. Mira, ya para finalizar te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas. No sin antes, quiero, si te sientes incómoda me dices, pero yo sí quiero saber, en esta era en donde las mujeres están ocupando puestos tan importantes, ya vimos toda tu carrera, ¿cómo le haces para nivelar, a ir sorteando tu vida personal como mamá y siendo la presidenta del partido más grande de Latinoamérica? Hijo, pues sin duda es un reto, pero también creo que ha sido una oportunidad también de ver las cosas incluso de otra manera. La maternidad te abre también, te sensibiliza y te hace entender un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que siempre va a ser un reto. Tenemos la fortuna de que nos ayudan porque a cuidar de ellos, porque si no, pues estaría muy complicado cuando uno está trabajando, quién se queda, ¿no? Sí, uno siempre tiene su pequeña tribu, la mamá, la hermana. Exacto, entonces siempre tener como esa red de apoyo es importante, pero ha sido hermoso, hermoso, la verdad que muy padre y al final, pues lograr esos equilibrios, siempre de tener tiempo, porque al final pues crecen muy rápido, sí. Cuando te das cuenta ya están a punto de cumplir un año, ¿no? Bueno, felicidades por eso. Pero muchas quiero preguntarte, por ahí un pajarito me dijo que a ti te gustaba el tenis, ¿sí? Fíjate que ahora traigo ahí medio lesionada la espalda y tiene un rato que no juego, pero sí todos los, no solo el tenis, te diría todos los deportes de raqueta. El squash, el ping-pong, era buenísima en el ping-pong en la prepa. Bueno, también en la Facultad de Derecho había mesas, el pádel, el tenis, todos los deportes de raqueta me encantan. ¿Nadal o Federer? Híjole, creo que Federer, la verdad. ¿Qué te gusta más, la mañana o la noche? La mañana, sin lugar a dudas. ¿Escribir o leer? Leer. ¿Libro físico o digital? Digital.
Es que es Eres más muy- fácil, es muy perdón, millennial, pero... es muy a ver, millennial de tu parte. A ver, quien se mueve, o sea, tanto, la verdad es mucho más fácil tener un reader y tener la posibilidad de tenerlo en tu bolsa. Que de Digo, andar lo otro es cargando más romántico, pues un poco como la verdad, o sea, ¿dónde lees el periódico? ¿Físico o No, digital? pues en el teléfono. O sea, como que pues se empieza a volver en la vida cotidiana más sencillo, sobre todo cuando estás tanto en movimiento. ¿Qué música O sea, escuchas? de preferir físico, pero siendo realistas al final, ¿cuál usas? Sí. Digital. ¿Qué música escuchas? Híjole, creo que ahora sí como nuevo último disco que más he escuchado es el nuevo de Rosalía. Bien. ¿Te gustó? ¿Qué opinas? Digo, ¿Qué está... opinas de que de que nos entregó a la motomami súper feminista y súper empoderada y ahora ya se vuelve religiosa y que casi le pide a Dios que le cure su corazón roto? No, pero fíjate que por lo menos lo que he escuchado de cómo lo ha venido planteando, creo que es un acercamiento interesante con la fe. ¿Sí? ¿No? O sea, porque sí, no es como que, no, ahora que eras feminista y ahora te volviste monja, como que no, o sea, realmente la veo en una madurez no solo musical. No, está impresionante. Es impresionante. Impresionante. Por cierto que viene, creo que allá haciéndole aquí promoción. En pero, la CIA, viene sí, porque escuché que el día de mi cumpleaños, en agosto. En el Palacio de los Deportes. Exacto, viene. pero bueno, el caso es que es bonito, ¿no? O sea, nosotros también en el movimiento, pues de alguna manera, la fe no necesariamente de una religión en específico, ¿no? Sino también de lo que significa la espiritualidad, o sea... El creador del mundo. El presidente lo decía, Sí, ¿te acuerdas? sí. O sea, también tiene que ver con eso, con la espiritualidad. Muy bien, me encanta que te guste la Rosalía. Así es. Me encanta que te guste la Rosalía. ¿Qué te relaja más? Hijo, pues como no tener momentos como de tranquilidad, ¿no? A lo mejor incluso te diría, Morelos me encanta, o sea, poder salir de la ciudad y ver verde y respirar aire fresco y no tener muchas cosas que hacer, ¿no? Como muchos pendientes, porque pues en este movimiento el problema es que siempre hay algo que siempre hacer. hay algo y hay muchas cosas en los fines de semana, entonces como la tranquilidad, eso, el poder estar tranquilos, en familia, eso es lo que más disfruto. ¿Qué película ves que siempre te hace llorar? Ay, caray. Bueno, ahora que estamos en épocas navideñas, Love Actually. Sí, me vas a decir de una. Y luego ya de mexicanas. No, pero no que siempre me hagan llorar, pero siempre, pues te voy a decir que la mejor es Amores Perros. ¿Y no te ¿A hace ti llorar? no? ¿Cuál es tu mejor película mexicana? La mejor película mexicana que he visto, pues me la pones bien difícil, pero yo sí diría también algo Sí, así ¿no? como Amores Perros, Sí. sí. Algo que haya... Pero no, así que sí, que me haga... Tampoco soy de esas personas que les encanta ver una misma película muchas veces. También estoy medio peleada con las plataformas que luego, como hay tantos contenidos, ya no sabe uno qué ver y luego encontrar cosas buenas también es Sí, ayer complejo. justo estaba platicando de eso y, o sea, uno se la pasa buscando algo y ya no... ya no pasas acabas una hora. apagas Sí, la lo apagas. tele y te duermes, o sea, así funciona ahora. ¿Quién te inspira? Hijo, hoy te diría, de verdad te lo digo, me inspira un montón la presidenta. Me inspira el poder formar parte de algo, ¿no? O sea, de contribuir todos los días en algo que estoy segura está haciendo lo mejor por este país. O sea, algo que está logrando que haya más justicia, que haya más libertad, que haya más derechos. O sea, esa es mi inspiración diaria, para mí, para mi hija, o sea, como formar parte de algo que realmente está generando bienestar para millones y sobre todo para los que menos tienen. Con eso me quedo. Me encanta que tu inspiración sea la presidenta, porque yo creo que para muchas mujeres lo es y también para muchos mexicanos. Yo creo que esta cosa, este boom que tiene la presidenta, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, es eso, es que pensaron que México era otra cosa,
que era el macho mexicano, ¿no? Y cuando llega la presidenta y dice, las niñas pueden ser lo que ellas quieran ser, Es increíble. es increíble y cambia la conciencia Pero absoluta. no solo que diga, ver a las niñas y a las jóvenes cuando está en un meeting de cosas, cómo la ven y cómo les cambió ya su percepción de la realidad y su futuro, es conmovedor. Mi última pregunta es, ¿cuál es tu emoción predominante cuando abrazas a tu hija? Ternura, como, pues amor, o sea, es Sí. como, pero es ternura, ¿no? Es Sí, como- la ternura es revolucionaria. La ternura es revolucionaria, sin duda. Entonces, te agradezco mucho que Al hayas contrario, venido. muchísimas gracias, felicidades por el espacio. Muchas gracias. Y ahí vamos a Gracias seguir. por venir. Esta es tu casa, cuando quieras venir. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, pues ahí está el Twitter, @LuisAlcalde, ni me la sé, pero Luisa María Alcalde o... Ahí ya no sé, luego es sóplenos. Luis Alcalde, Luis Luisa Alcalde. María Alcalde, pero Aquí lo se que las no vamos a poner. es María Luisa, eso sí se los No, aseguro. Luisa María. Y aquí le vamos a poner todas las redes sociales de Luisa María Alcalde para que la vayan a seguir, para que vean su trabajo dentro de Morena. Aquí están los 100 postulados morenistas. También para los morenistas que nos están viendo, lo pueden ahí conseguir. Es casi hasta para jugar, ¿eh? Porque uno puede A ir ver. así. Mira, vamos a hacerle un examen rápido para cerrar a nuestra Mira, la entrevistadora. terminó ¿Eh? siendo entrevistada, Coque, ¿cómo ves? Una bonita, sí. Imagínate la fallo. No, Nada humano nos es. ajeno. ¡Bravo! ¡Eh! Muchas gracias, Luisa. Al contrario, muchas gracias a ti. Adiós. Hasta luego.